Buenas noches, pues ya hacía mucho tiempo que no hacía un video, un poco más de medio mes, aunque para eso lo estaba compensando un poco con los directos, pero me parece que ya hace falta otro video. Pues bueno, para el que haya estado en el directo de hace 2 días, notará que un par de veganos con la típica pedantería propia de la gente que está dentro de ese estrato, creyendo que de alguna manera son los paragones de la moral. Eso me ha movido a estar investigando al respecto y ver las opiniones de varias personas, por ejemplo de el padre Javier Oliveira Rabasi, de Horacio Justo, de Pablo Muñoz Iturrieta, también de Jonathan Ramos. Lo usual, no he visto si Dan Turbina se ha pronunciado respecto de esto, pero me parece que la visión más, digamos, científica la tiene Pablo Muñoz Iturrieta y la versión más filosófica la tiene Horacio Justo. Y Jonathan Ramos pues se defiende, pero me parece que quien sale a relucir en este caso es el señor Horacio Justo. Podrá ser tan infantil como se quiera, pero se nota que tiene mucha materia el sujeto. Pero mientras revisaba una de las varias intervenciones al respecto que ha hecho Pablo Muñoz Iturrieta, en una en la cual está hablando con una nutrióloga, ella menciona algo que me parece muy interesante y que es análogo al extraño título que tiene este video. Y es que ella menciona que hay como una especie de primeros años o primer año en el cual el que se vuelve vegano nota una mejoría en su salud y un incremento en la percepción que tiene sobre la misma, la cual el vegano erróneamente le atribuye a su dieta. Lo cual de hecho es falso, porque ella comenta que esa mejoría en cuanto al metabolismo o a la salud se debe principalmente a la proscripción que hace el vegano de los azúcares y de las comidas procesadas que suelen tener las personas antes de introducirse en tal dieta. Y cuando se proscribe todo eso y el cuerpo se purifica de todas esas, vamos a decirlo, toxinas, porque eso es prácticamente veneno, sí, evidentemente cuando dejas de consumir veneno pues vas a tener una mejoría. Pero al mismo tiempo menciona, y muy acertadamente, el señor Iturrieta, que esa, digamos, purificación se sustenta principalmente en un cuerpo que ha sido construido a través de las grasas y de las proteínas de la carne, no de las grasas y de las proteínas vegetales. Entonces, un cuerpo que ha sido construido y sustentado por algo que es lo opuesto a una dieta va a tener cierta resiliencia y resistencia, la cual tiene su sustento justamente en esa proteína cárnica y en esa dieta cárnica. Cuando se llega al límite, al estrato liminal, que suele ser 1 año, 2 o un poco más de tiempo después de introducirse en esa dieta, empieza a mostrarse el deterioro general que implica tal dieta, como la debilidad, los ojos veganos, la reducción del tamaño del encéfalo, que esto no es broma. Bien mente esa nutrióloga, somos nuestra gran mayoría, nuestro cuerpo para desarrollarse y mantenerse necesita proteínas. El cerebro necesita muchas proteínas, los músculos necesitan proteínas. De ahí el meme de los culturistas o de la gente que va al gimnasio que dice puro arroz y pollo, para poder producir músculo, y no salen del maldito gimnasio y no comen nada más que eso, los que se toman muchísimo más en serio esa cuestión. Pura proteína es lo que se necesita para mantener músculos fuertes y una estabilidad general. Proteínas que no son lo adecuadamente, no son adecuadamente absorbidas ni dadas por las verduras, por los vegetales o incluso por las legumbres, debido a muchísimos factores. La biodisponibilidad de los nutrientes,
la diferente forma en la cual se metabolizan dichos nutrientes, la propia cantidad que presentan. Bueno, aunque creo eso se subsume dentro de la biodisponibilidad, pero a lo que voy con eso es que no tienen la misma cantidad de proteínas unas verduras con otras, y uno puede consumir, no sé, la misma cantidad de proteínas que necesita para el cuerpo funcionar en su dieta diaria, solo consumiendo cantidades de veces exponenciales de comida que a veces llegan hasta necesitar kilos de comida, de verduras, para poder homologar a algo tan pingüe o nimio como 150 gramos de carne o de pollo. Por lo cual está todas esas afectaciones. Pero independientemente de todas esas cuestiones que eventualmente se tratarán con su debida complejidad y con su debida terminología, me parece que hay una analogía muy contundente entre el veganismo y los ateístas, en el sentido de que el ateísta vive muy comodaticiamente con un orden que busca destruir, sin el cual cada vez que se ha intentado ha terminado en un absoluto desastre todo orden que ha intentado implantarse desde el ateísmo. La Revolución Francesa liberalista, el genocidio de la Vendée, y la propia Revolución Francesa fue un genocidio. Casos más extremos donde el utopismo está más desregulado, el caso de todos los países que han implantado el marxismo. Y cada país el cual ha hecho eso, cada país que ha terminado con un genocidio. Y esto nos trae a colación el ejemplo que menté anteriormente sobre que el vegano se siente muy bien los primeros años, pero entre más pasa el tiempo se va deteriorando y decayendo su cuerpo hasta que inevitablemente tiene que ser sustentado de forma artificial. Y en el caso del ateísmo ocurre exactamente lo mismo. El ateísta puede darse el lujo de ser ateísta mientras vive en regímenes que todavía adoptan el cristianismo, pero cuando trata de expulsarse a rajatabla el cristianismo del orden general de la nación, invariablemente, excepto y hasta cierto punto, porque realmente no se proscribió tanto como parece, digo, el fascismo de Mussolini vanagloriaba y exaltaba el catolicismo, y tengo entendido que en cierta manera el cristianismo, más no el catolicismo, sino el cristianismo en general, era bien visto por nuestro querido Adolfito Altos Litros. Por lo cual, no totalmente lo proscriben, aunque de igual forma estoy de acuerdo con el padre Julio Mainville que un régimen fascista puede ser un régimen el cual pueda adoptarse para establecer un substrato gubernamental de la nación, en lo que se va a un orden primordial y taxativamente cristiano católico. En cambio, regímenes como el liberalismo llevado al extremo, que fue justamente la Revolución Francesa, o el liberalismo económico llevado al extremo, que fue el capitalismo winchesteriano, o liberalismo económico, bueno, el término que se le suele conocer es capitalismo winchesteriano, pero bueno, en fin, jornadas de 12 horas todos los días. Bueno, no era muy bonito que digamos trabajar en una fábrica 12 horas todos los días, y lamentablemente hay gente que aún en estos tiempos lo sigue haciendo. De hecho, me tocó trabajar en una fábrica donde manejaban el famoso horario 4x3, pero había gente que tenía que trabajar 12 horas todos los días, los técnicos principalmente. Y no importa el sueldo, eso es inaceptable que se permita, debería de ilegalizarse. De hecho, la jornada de 12 horas debería de ser ilegal, y cualquier empresario que la implante de una u otra forma debería de ser puesto en prisión. Es completamente inhumano que una persona tenga que trabajar tanto tiempo, así sea por un sueldo de 600 pesos al día. La gente necesita su respectivo tiempo con su familia,
o para cultivarse, no para ocio. E incluso si la gente va a perder el tiempo, me parece que con lo que trabaja y con lo que se le remunera no es justo. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Entonces, liberalismo llevado al extremo tanto en el económico como en el filosófico, uno termina en un genocidio y otro termina en una miasma de una suerte de esclavitud subrepticia y en una nebulosa de muerte en el trabajo. El marxismo, que proscribió por completo en todos los regímenes en los cuales en todos los países en los cuales se ha implantado, siempre termina con un genocidio y con muerte generalizada. Y el ateísta, muy a sus anchas en estos tiempos, al igual que el veganista en sus tiempos dorados, en su primer año, segundo año, puede hocicar que Cristo es un idiota, que Dios no vale para nada, es una estupidez, y que la religión no es más que un circo de imbéciles, ignorantes y todo lo que se quiera. Y toda esa prédica de que sin la religión la especie va a alcanzar la mayoría de edad, no sabía que ahora las ideas tenían edades, porque yo, según tengo entendido, un adulto puede ser un estúpido igual que un niño, y un niño que está en un contexto belicoso puede llegar a tener pensamientos y una madurez propia de la de un adulto, como por ejemplo fue mi caso, o como es en el caso de muchos niños que han crecido en contextos bastante duros y oscuros. Son obligados prácticamente a adoptar pensamientos e idiosincrasias propias de un adulto. Por lo cual, esa pendejada de que la edad de la especie no tiene ningún sentido ni alegóricamente ni formalmente. Y se podría entender poéticamente, pero poéticamente se puede defender cualquier estupidez con una lírica meliflua y untuosa, y buena suerte tomándose eso en serio. Es algo propio de los idiotas que piensan que la ficción se puede usar para defender algo. Y para defender algo usando la ficción, bueno, pues ¿qué acaso no tenemos inteligencia para usar la realidad para defender algo? Ya que tanto nos arrogamos que la lógica y que la razón, pues bueno, dejen de recurrir a la ficción para defender sus cosas. Pero bueno, en fin. Entonces, de la misma manera que el veganista en sus años dorados, el ateísta puede darse el lujo de hacer eso, hasta que el cristianismo se va al demonio por completo, y entonces la ideología que él pregona se vuelve en su contra. ¿Por qué? Porque tanto el liberalismo como el marxismo, como sus distintas vertientes, al substratarse en un contexto utopista, se implica invariablemente la dialéctica de los puros y de los corruptos, en los cuales los que piensan en la utopía y los que se oponen al régimen corrupto actual son esos los cuales tienen la potestad directiva de la moral y de cualquier fuerza motriz de la especie. Por lo tanto, se arrogan la dirección hacia esa utopía de la especie. Y el problema con el utopista es que el otro utopista piensa exactamente igual que él. La diferencia es que ese es el problema. Piensa justamente igual que él. ¿Y qué significa esto? Que como no son una copia carbón el uno del otro, porque hasta en ateístas tienen distintas vertientes sobre las cuales substratar la moral, por ejemplo. Unos apelan a la humanidad, otros apelan a la libertad, otros apelan a una suerte de mecanicismo biologicista. Y el problema es que al ser todos utopistas, todos asumen que esa corriente interpretativa de la utopía es la utopía y es el canon pensamental. Por lo tanto, no hay admisión para otro canon. ¿Y cuál es el problema? Que entonces el que va a imponer el substrato motriz va a ser el que tenga poder. Y eso, como implica una afrenta a la utopía,
entonces invariablemente el utopista tiene que empezar a matar gente. De lo contrario, arriésgase a que los otros utopistas le usurpen el poder y hagan lo propio contra él y contra su utopía. Porque las utopías no son compatibles unas con otras. Al justamente beber de la idea de que solo desde su utopía existe el canon pensamental, el cual funge como la fuerza motriz hacia esa utopía, de la caída desde el comienzo inmaculado, como le dice Thomas Molnar, hasta el paraíso en la tierra al cual esta gente pretende llevarnos. Y más que esta gente, ellos pretenden llevarnos. Es por eso que cuando se va profundamente a rajatabla, quitemos todo y vayamos a la utopía, siempre termina habiendo masacres invariablemente. Porque no puede haber otra forma en la cual el utopista pueda implantar su utopía, sino es masacrando a todos los otros utopistas y cualquiera que, y esto con mayor énfasis en el marxismo, a pesar de que el liberalismo de igual forma lo hizo y lo sigue haciendo, tienen que acabar con no solo los que piensen en una utopía, sino los que sostienen, ya sea en praxis, en moral o en pensar, así no sea intelectual, el antiguo orden, como puede ser justamente el orden cristiano. Que justamente eso pasó en la masacre de la Vendée, que gente que quería mantener su fe apelando a la misma libertad de la cual tanto se vanagloriaban los liberalistas de dicha revolución, eso no les importó para pasarles por encima y hacer una masacre. Porque el utopista no puede permitir nada del orden anterior y no puede permitir de absolutamente ninguna forma nada que no sea la homogeneidad que pregona su utopismo. De ahí que todo régimen utopista implique una homogeneización de corte caricaturesca. Se me ocurre, por ejemplo, aquel episodio de Los Padrinos Mágicos en el cual todo es gris y todos son una masa amorfa de color gris y ojos. E irónicamente, aún así, hay gente que se clama que es más gris que los demás. Aunque todos sean iguales, y creo que esta idea es de Gustavo Bueno, la igualdad genera conflicto, como la diferencia también. El hombre, con tal de diferenciarse de los demás en la igualdad, va a tomar la igualdad elevada a 1% más y va a rogársela para diferenciarse de los demás, y eso va a generar un conflicto por partida doble, por la diferenciación y por la propia igualdad. Así que esos que claman que uniéndonos todos bajo una misma bandera se van a acabar todos los conflictos, no tienen ni idea de cómo funciona el hombre. Y en el caso de los ateístas, de los liberalistas, bueno, es que decir de los ateístas y de los liberalistas, el liberalismo y el marxismo implican el ateísmo, porque reemplazan la hipóstasis del cristianismo, que es Dios, por ya sea la libertad, la liberación, la razón del hombre, la razón en abstracto, la lógica, lo que se quiera, o la ciencia, aunque también eso implica la razón, porque la razón para el ateísta es la ciencia, no la filosofía. Porque si el ateísta clama que la filosofía tiene la razón, esa razón canónica que se arrogan para la ciencia, entonces eso implica que la filosofía puede demostrar. Y eso implica entonces que usando la razón y la lógica pueden demostrarse las cosas, lo que significa que no se necesita recurrir al empiriocentrismo, en el cual suelen sustentarse ellos para demostrar algo, y entonces eso implica que Dios puede demostrarse sin recurrir a los papelitos que esta gente tanto clama que son la única cosa que puede demostrar algo. Por lo cual, si el ateísta clama que la filosofía puede demostrar algo, entonces tiene que admitir que, primero, la ciencia no tiene la verdad, sino que permite llegar a ella, y que la filosofía
y como la teología la implica, puede demostrar entonces sin recurrir a la ciencia universales, lo cual es evidente para cualquier persona que tenga más de 3 neuronas funcionales. Pero el ateísta, de esas 3 neuronas, una la tiene para chuparse el culo y los huevos, otra la tiene para hacerle felaciones a las autoridades y la otra la tiene para hacer ejercicios onanísticos sobre la utopía que pretende que él mismo, él en su pensar, nos va a llevar a todos. Bueno, a todos los que le chupen las bolas también, porque el que no lo haga, bueno, va a terminar como lo terminaron los cristianos de la Vendée. Ah, claro, todo en nombre de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, etcétera, etcétera, etcétera. También a esta gente le encanta englobar en grupos los cuales representan la canonicidad del hombre. No les basta con tener un pensamiento canónico. También para ellos hay un hombre canónico, el cual, si uno no cumple las directrices de ser dicho hombre canónico, no es hombre y puede disponerse de él, lo que implica que el genocidio no solo es necesario, sino que es bueno. Los humanistas, por ejemplo, como Esquizofrenia Natural, o los humanistas como Rafael Tapia de la Cantina del Ateo, comparten justamente esta misma manera de pensar. Porque en el momento en el que digan que hay una persona que no entra dentro de la humanidad, entonces se implica que no es humano. Porque esa humanidad es lo que condicionan como lo que caracteriza la forma del hombre. Y como haya una persona o un criterio o una sola cosa que implique que no se puede formar parte de la especie, de esa humanidad, entonces uno termina siendo no humano. De ahí que, por ejemplo, Fernando Pessoa en el libro del Desasosiego mente que ese concepto de humanidad realmente no trasciende ser una mera categoría biológica o un reemplazo de Dios, y nunca lo consideró realmente algo muy importante o relevante en su vida. Que él en toda su improbabilidad menta en ese libro, y de hecho es lo primero que aparece, que con todas sus improbabilidades le parecía que era más probable que Dios existiese que esa humanidad significase algo más trascendente que una categoría biológica. Y ese es un severo problema, porque si la humanidad no es la basalidad más bestial del hombre en lo referente a lo biológico, si intentamos entonces meter a la humanidad dentro de características conductuales, entonces eso quiere decir que solo en acto se puede ser humano, y un acto que se arroga una canonicidad. Es decir, solo ciertos actos que sigan las directrices del pensamiento que se implanta el utopista puede entonces implicar, siguiendo ese acto, el estatuto de humano. Y cuando se deje ese acto, entonces se deja de ser humano. De ahí que, por ejemplo, puedan dictaminar que los fascistas o los nazis no sean humanos y podamos acabar con ellos. Porque si la humanidad es algo más que la bestialidad animalesca del hombre, gente como Tapia o como Esquizofrenia Natural va a tener que decir cómo en acto ellos tienen en común algo con el nacionalsocialista. Y ello naturalmente que implica una bidireccionalidad. Es decir, no hablo del hombre, hablo del pensar. Porque si tienen ambos en común algo, al ser ambos humanidad, entonces eso quiere decir tanto que esos dos tipos tienen algo en común con el nacionalsocialismo y por lo tanto su humanismo, como el nacionalsocialismo tiene algo en común porque las personas son las que representan esos sistemas de pensamiento. El nacionalsocialismo tiene algo en común con ellos. Y como le saques esto, ahí van a empezar, no, pero es que, y en ese pero es que, empiezan a quitar a gente del estatuto de la humanidad, y es desde ahí desde donde se empiezan a amparar para empezar a genocidar a quien sea, y principalmente quien menos humano que aquel que no crea
que mi utopía no es la única, la última utopía. Por lo cual, cuando el ateísta acabe finalmente con el cristianismo, va a tener que enfrentarse al costo de su propia ideología. Porque los que van a empezar a matar a gente, van a empezar con gente como ellos. Porque no van a venir esos ateístas que van a tener el poder a darles la mano. Van a venir a cortarles la mano y después a cortarles la cabeza. Y no están siendo incoherentes en absoluto. Todo lo contrario. No podrían ser más coherentes con su forma de pensar, justamente porque ellos, ambos, se comparten esa misma forma de pensar, esa misma idiosincrasia. Y en el caso del ateísta que dice que esto es un problema, entonces, ¿qué demonios es lo que están tratando de decirnos en ese caso? Que le escupen en la cara a Dios, al Cristo y al cristianismo, para después decir que es un problema que el cristianismo se vaya. Entonces, ¿qué sentido tiene que ellos sean ateístas? Porque justamente su ateísmo es el que causó que el cristianismo se empezara a tambalear. Bueno, a ver, siendo rigurosos, fue el satanismo protestantista y después el ateísmo, pero el ateísmo es el que tiene más pregnancia. Y entonces me pregunto yo, si algunos ateístas ven esto como un problema, ¿por qué demonios siguen siendo ateístas cuando saben muy bien que su ateísmo atenta contra el cristianismo y consideran que debe desaparecer porque consideran que la religión es una estupidez? ¿Qué sentido tiene quejarse al respecto de esto? No tiene ningún sentido lo que están diciendo. Básicamente quieren a Dios para el vulgo y quieren a Dios para ellos escupirle a Dios en la cara. Y para ellos creerse Dios cuando convenga y cuando sus ideas estén llevando todo al demonio, entonces tirarle a Dios al vulgo para que todo se estabilice para que ellos vuelvan a hacer lo mismo. Al final del día, las ideologías no van a dejar de ser ideologías. Y la idiosincrasia propia de la ideología es la utopía, la cual invariablemente va a implicar llevarnos al vacío, porque del vacío se saca la ideología. La ideología se saca del vacío para ponerla sobre la realidad, pretendiendo que es la realidad. Toda utopía, toda ideología implica por necesidad falsificar la realidad. A pesar de que la tome como fundamento, como substrato predicamental y pueda en algunos casos diagnosticar problemas, solo que las causas de los problemas no las tiene bien definidas porque las diagnostica desde la realidad inventada. Véase, por ejemplo, que la ideología es un trabajo de ficción. ¿Por qué? Porque la ficción necesita de la realidad para manifestarse en, irónicamente, la realidad. De ahí la ficción toma de la realidad sus referentes, pero no es la realidad, sino que sobre la realidad pone una serie de reglas y una determinada lógica y un determinado mecanicismo y un determinado sistema de lógico, físico, químico, en el cual operan las cosas de una determinada forma y, a diferencia de la ideología, no pone eso como si fuera la verdad. Pero la ideología suplanta la ficción y la lleva al estrato el cual no le compete a la ficción, que es considerar que esa ficción que se montan es la realidad. Básicamente, para el utopista, Evangelion o Steins Gate es la realidad. A ese nivel de ridículo es al que lleva la ideología. E invariablemente, cuando uno empieza a pensar estupideces, va a terminar con resultados estúpidos, como justamente es cualquier genocidio propagado por el utopismo. Invariablemente, el utopista va a terminar apologetizando de una u otra forma un genocidio, ya sea que lo atente contra los fascistas, que en este caso fascista es el mal paradigmático, y cualquiera
es fascista en virtud en la cual no obedezca su utopismo. Por lo cual, o nos cargamos a las ideologías, o nunca van a dejar de causar los problemas que causan las ideologías. Que no implica cargarse a la gente, y eso es un problema que no sabe establecer el utopista. Cargarte a las ideologías no implica cargarte a la gente, porque cargarte a la pobreza para el utopista es masacrar a los pobres, pero para el realista es buscar una manera de que todos tengan una maldita hogaza de pan en sus mesas y algo más, porque la gente no vive de pan, así como no vive de cacahuates ni de verduras. Porque toda nuestra maldita existencia vivimos de carne y de verduras, de frutas casi nada. En el mejor de los casos una zanahoria era lo más dulce que encontramos durante millones de años. Que esos cazadores recolectores recolectando fresas o bayas es una tontería para esos pendejos que dicen es que estas ilustraciones representan una ideología modernizada. La ideología es que los muestren comiendo frutas. No comimos frutas toda nuestra maldita existencia. Apenas hace 120, 150 años o incluso 200 años es cuando empezamos a consumir frutas, porque desarrollamos los conservadores y las latas y las pudimos transportar. Porque antes las frutas o no las comía nadie, o las comía exclusivamente, ni siquiera la aristocracia, solo la realeza la podía consumir. Después la aristocracia y la realeza, después la realeza, la aristocracia y la nobleza, y después todos. Pero eso es un problema también. Pero eso ya es una discusión para otro momento. Pero en fin, esto es lo que tienen en común los veganistas y los ateístas. Que ambos, cuando quitan el mal, creen que están haciendo un bien. Y creen que se están haciendo un bien. Pasan 1, 2, 4, 5 años y sin suplemento no vivo, y el otro directamente termina masacrando a los demás cuando no lo terminan masacrando a él. Pero bueno, esto es lo que quieren, perfecto. De cualquier forma, todos estos ideólogos van a terminar muertos porque no están preparados para pelear de ninguna manera. Porque exaltan mucho, y eso es un problema, el trivium, olvidando que la paideia es superior al trivium. Porque la paideia implica también una preparación cívico-militar que el trivium y el quadrivium proscriben. Proscriben por no integrarla, no proscriben por condenación, nótese eso. Y si no están ni tienen entrenamiento alguno para pelear, esa gente va a terminar masacrada cuando un billonario, que son los que van a eventualmente ejercer sus ideologías, contrate un ejército o mueva unos contactos y empiece a arrasar con todos cuantos se pongan enfrente de él. Pero oigan, no se pongan a llorar, porque eso es lo que ustedes quieren hacer. No muy en el fondo, explícitamente hablan sobre eso. Pero bueno, ya veremos si realmente pueden acabar con todos. Porque sí están algunas personas dispuestas a pelear y a morir. Y necesitamos más gente así. Así que es momento de tan siquiera meditar al respecto de esto. Pero no meditar de tal forma que solo nos quedemos con un ejercicio onanístico de estar ideando tonterías. También hay que salir al mundo real. Como siempre se ha hecho, a diferencia del pendejo de Marx, que cree que solo cuando él vino, la filosofía implicaba cambiar todo. La filosofía siempre ha abogado por modificar las cosas. ¿O acaso ya nos olvidamos qué fue hacer a Italia Platón después de escribir la República? Pero bueno, para el ideólogo, para el utopista, solo existe su realidad. La otra es un invento, como tiene que implantar todos ellos. Pero bueno, ya no hago esto más largo. Nos estamos viendo.